Ah, Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Luis Prádanos Iñaki de Miami University. Él es profesor titular de Estudios Culturales Hispánicos en Ohio y su campo de investigación incluye ecocrítica, humanidades ambientales, de crecimiento, ecología política y cultura contrahegemónica. Iñaki es autor de Post-Growth Imaginaries, entre otros títulos, ¿no? Así que, sin más, los voy a dejar con Iñaki, que quedan en excelentes manos. Muchas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros y todas vosotras. Gracias, Ricardo, por la presentación. Bueno, entonces voy a compartir un PowerPoint y empezamos. Será de 30 minutos más o menos y luego tendremos tiempo para comentar lo que queráis comentar. ¿Veis el PowerPoint? ¿Sí? Vale, pues entonces, básicamente lo que quiero comentaros es cómo la mayoría de veces que se habla de innovación y liderazgo, realmente lo que estamos hablando es de innovación y liderazgo para el crecimiento económico. Y esto es algo obsoleto porque es muy problemático por lo que os voy a contar ahora. Y voy a intentar redefinir lo que debería ser la innovación y el liderazgo en el contexto socioecológico del siglo XXI, ¿vale? O sea, un modelo de innovación y liderazgo que no sea obsoleto, sino que sea realmente innovador. Bueno, pues la mayoría de discursos sobre innovación y liderazgo, tanto en las instituciones educativas como en el sector privado, están perpetuando maneras obsoletas de pensar, de organizarse y de diseñar por ser incompatibles con la situación social y biofísica en la que nos encontramos en la actualidad. El crecimiento económico constante en el seno de una biosfera finita es una imposibilidad biofísica. En otras palabras, cuanto más crecimiento económico global hay, más rápido colapsan los sistemas vivos planetarios de los que depende nuestra supervivencia como especie. Por lo cual, el problema no es la falta de crecimiento. De hecho, en el siglo XX, la economía global se ha multiplicado, ha aumentado su tamaño, lo ha cuatriplicado varias veces. Entonces, si el problema fuese de crecimiento, ahora mismo ya estaríamos todos viviendo en el mejor de los mundos posibles, porque en el siglo XX ha sido el siglo del crecimiento acelerado. En cambio, no lo ha sido. O sea que el problema no es la falta de crecimiento, sino la globalización de un sistema económico adicto al crecimiento que en su expansión destruye los sistemas vivos planetarios y no cumple sus promesas sociales. Esto es importante. El crecimiento se dice que va a resolver los problemas sociales. No lo hace y ahora explicaré por qué. Lo que sí que hace es destruir los ecosistemas. Entonces, la cultura económica dominante orientada al crecimiento es una ideología de muerte. La podemos llamar necrocapitalismo, ¿no? Porque cuanto más se globaliza, más rápido muere la vida planetaria, literalmente. Las dos crisis más grandes de nuestro tiempo son la crisis ecológica y la crisis de desigualdad. Y ahora os hablaré un poquito de esas dos crisis. Esas dos crisis están interconectadas. Es la lógica del crecimiento que cuando explota a los humanos genera desigualdad y cuando explota a los no humanos genera crisis ecológica. Pero la raíz es la misma. Es el sistema orientado al crecimiento constante en un planeta limitado. Por lo cual, en el siglo XXI, todo liderazgo auténtico debe enfocarse en resolver dichas crisis. Si no están resolviendo esas crisis, las están perpetuando, por lo cual no es innovador porque están haciendo lo que veníamos haciendo durante varios siglos, que es destruir el planeta y generar desigualdad, y están generando, están perpetuando el sistema obsoleto, por lo cual no es innovador ni es un liderazgo deseable socialmente. Os voy a hablar de estas dos crisis un poco, para muchos y muchas seguro que ya estáis familiarizados, pero os voy a hablar un poco. La crisis ecológica, bueno, pues es el resultado de la expansión del metabolismo económico lineal orientado al crecimiento, ¿no? Cuanto más se expande la economía, más rápido, más crisis ecológica se genera, ¿no? Porque este sistema lo que hace es lo que se llama la aniquilación biológica. En su expansión se apropia de biomasa, la transforma en infraestructura o en basura, etcétera, y esto genera una extinción masiva. Estamos en el centro de una extinción masiva de especies.
También hay transformaciones drásticas en todos los sistemas vivos planetarios, hay cambios químicos, biofísicos, morfológicos, hay sinergias químicas, hemos liberado tantos químicos tóxicos que no solo son dañinos en sí, sino que cuando generan sinergias hacen un daño que ni siquiera podemos calcular, ¿no? Radiación, todos los cuerpos a día de hoy tienen radiación, el agua tiene radiación, ¿no? Están radiados por todas las bombas nucleares que se han probado y que se han estallado, etc. Residuos sólidos, ¿no? Pues plásticos, el 100% de las aves y de los peces analizados en los últimos años tienen restos plásticos en sus estómagos, ¿no? Bueno, en el 2009 varios científicos nos hablan de los límites planetarios. Ellos dividen los límites planetarios en nueve límites que no debemos transgredir. Dicen que si transgredimos uno, nos ponemos en un riesgo grave de colapso abrupto. Bueno, pues a día de hoy hemos ya transgredido 3 o 4. Los más graves serían el cambio climático, el ciclo del nitrógeno y la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad, para que os hagáis una idea, perdemos unas 200 especies cada día. Hoy vamos a perder 200 especies, más o menos. Pueden ser 250, puede ser 150, pero... y es por la expansión del metabolismo económico global. Es decir, que hay una correlación entre el metabolismo económico y la extinción masiva. En el 2017 los científicos nos hablan ya de aniquilación biológica para indicar el grado de extinción de los vertebrados y la rapidez en los últimos años. En un informe del 2018, el WWF Living Planet Report, se muestra que las poblaciones de animales salvajes han disminuido un 60% globalmente desde el 1970 al 2014. Es decir, que básicamente en el curso de mi vida se han perdido el 60% de las poblaciones salvajes, ¿no? O sea, que no es que se extinga una especie, es también las que no están extintas que sus poblaciones han quedado menguadas a números mucho más bajos de los que llevaban consolidando, ¿no? Antes. Y bueno, en octubre del 2018, uno de los reports, ¿no? del panel intergubernamental de cambio climático ya no puede ser más claro, ¿no? Dice que el cambio climático, si no en 10 años no hemos hecho cambios drásticos, ya es prácticamente catastrófico lo que nos vamos a encontrar, que ya nos lo estamos encontrando, ¿no? Y por último, indicar un estudio publicado recientemente es hace 2 meses, por la revista Nature, que es una revista científica muy prestigiosa, que avisa de que el peso de los materiales antropogénicos, es decir, los materiales hechos por el ser humano, sobrepasan ya el peso de toda la biomasa planetaria, de todos los árboles, de todas las plantas, de todos los animales. Es decir, en otras palabras, estamos transformando la vida en cosas. Estamos transformando la vida en infraestructura. Básicamente lo que estamos haciendo es, con la expansión del metabolismo económico, pues donde antes había biodiversidad, había suelos vivos, había bosques, había hábitats, ahora mismo hay monocultivos tóxicos, hay basura, hay infraestructura no permeable, etcétera, etcétera. Esto es muy disruptor, ¿no? Para todo. No tienen espacio ecológico, estamos robando el espacio ecológico. Ese espacio ecológico ya no está disponible para otras especies, por lo cual no les queda otra que extinguirse, ¿no? Entonces, veis que este metabolismo expansivo, ¿no? que lo que está haciendo. Bueno, ahora la otra crisis que está conectada, que es la crisis de desigualdad. En el 2017, un estudio de Oxfam indica que 8 personas tienen más riqueza que el 50% más pobre de la población global. Es decir, 8 personas más riqueza que la mitad de la población global. Bueno, pues en los meses que llevamos de pandemia, durante estos meses que la mayoría de las personas están más precarizadas, pues estas personas han aumentado un 28% su riqueza, ¿vale? O sea que las personas más ricas del planeta durante la pandemia han aumentado un 27% su ya desproporcionada riqueza.
La desigualdad es socialmente corrosiva y empeora todos los problemas sociales. Hay muchos estudios en epidemiología que lo demuestran. Cuanto más desigualdad hay en una sociedad, más empeoran todos los indicadores de problemas sociales. Es decir, más obesidad, más embarazos no deseados, más número de prisioneros per cápita, más enfermedades mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cuanto más desigualdad, más empeoran todos los indicadores de problemas sociales. La desigualdad es incompatible con una democracia funcional. ¿Por qué? Porque si unas personas acumulan tanto capital, pueden usar ese capital para influenciar la política y hacer que la política empiecen a generar legislación en beneficio de esas personas que ya tienen mucho, por lo cual se está diseñando el sistema para beneficiar a esas personas que ya tienen todo y más, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ya no hablamos de una democracia, poder del pueblo, hablamos de una oligarquía o plutocracia, poder de las élites, ¿no? Luego, la desigualdad, también muchos estudios demuestran que cuanto más desigualdad hay, peor la salud de las personas, peor la salud social y peor la salud ambiental. Es decir, que la desigualdad afecta desde el nivel individual al social, al ecológico, por muchos motivos. Y esto está muy estudiado, ¿no? en epidemiología. La desigualdad también se demuestra que la desigualdad acelera el consumo innecesario de recursos. Es un consumo no de cosas que se necesitan, sino de estatus, simplemente porque quieres ser como otros que tienen más, ¿no? Entonces, este consumo es de cosas superfluas, es simplemente para posicionarte socialmente en un sitio que es muy desigual. Pero como hay tanta desigualdad, siempre va a haber alguien que tenga más que tú, por lo cual siempre vas a estar intentando consumir más para subir tu estatus, aunque nunca lo vas a conseguir, porque siempre va a haber una de esas 8 personas que tienen más que la mitad de la población global, nunca vas a poder llegar ahí. Entonces vas a continuar este proceso de consumo innecesario. Ahora, los líderes y las personas, los gurús de la innovación, ¿cómo resuelven los problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, con las crisis económicas, que son recurrentes en el sistema capitalista. ¿Cómo solucionar la crisis económica según la cultura económica dominante? Pues la solución a la crisis es sencillísima. Solo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta. Es decir, estamos en un sistema neurótico. Con estas reglas es imposible ganar. O continuamos acelerando la economía, colapsamos los ecosistemas y ya no va a haber un planeta habitable, por lo cual ya no va a haber economía, o dejamos de crecer la economía y en este sistema adicto al crecimiento, si no crecemos la economía, pues hay problemas. Por lo cual estamos metidos en un sistema en el cual no importa lo que hagamos, es imposible ganar. Por lo cual, aquí está un punto crucial de la presentación, una auténtica innovación, un liderazgo realmente funcional en el siglo XXI, debe ayudarnos a escapar de esta trampa estructural en la que hagamos lo que hagamos, estamos condenados a colapsar ecológicamente o económicamente. Pero si colapsamos ecológicamente, también colapsamos económicamente, porque si no hay ecología, no hay humanos. Entonces, ¿cómo salir de esta trampa, de esta adicción al crecimiento? Es lo que debería hacer la auténtica innovación. Desafortunadamente, actualmente la mayoría de personas en posiciones de innovación y liderazgo están haciendo justo lo contrario, porque han sido entrenadas y educadas, si se puede llamar así, porque es una educación obsoleta, para engrasar, sofisticar y hacer más eficiente el sistema existente orientado al crecimiento. Pero como ya he dicho, este sistema genera extinción y genera desigualdad. Es decir, que lo que están haciendo es engrasar una máquina que nos está aplastando. Y este sistema es lineal, es decir, extrae constantemente, es extractivista y es excretista, genera basura tóxica. Por lo cual, al ser lineal, siempre está extrayendo más y eso tiene un coste en términos de energía, de polución, de desplazamiento de gente y generando basura, que también tienen consecuencias. Y es un sistema imposible de universalizar. Es decir, que este liderazgo está intentando universalizar, globalizar
un mecanismo que es imposible de universalizar. ¿Por qué? Porque si todos los países del planeta, si todas las regiones del planeta, si todas las personas del planeta se desarrollan, es decir, tienen el consumo de materiales y energía que tienen los mal llamados países desarrollados, entonces necesitaríamos de 4 a 6 planetas Tierra de materiales y energía, y de 6 planetas Tierra para absorber la cantidad de basura que se produciría. No los tenemos, por lo cual los países desarrollados son modelos a no imitar, porque si los imitamos colapsamos los ecosistemas, por lo cual los países desarrollados son vampiros energéticos, no están innovando, están generando un modelo expansivo que viene ya de un modelo colonial, etcétera, etcétera, y que sabemos que es imposible de globalizar. Por lo cual, todo el liderazgo que está metido y toda la innovación que está metida en globalizar este sistema, pues lo que está haciendo es intentar globalizar un sistema que es imposible biofísicamente de universalizar. Hay que cambiar de dirección. Es decir, que estas personas ni están liderando ni están innovando. Son autómatas o zombies, o como queramos llamarles, que están alimentando la máquina que nos aplasta, reproduciendo una lógica obsoleta, una lógica que no es ya del siglo XXI, que no nos sirve en el contexto social y ecológico del siglo XXI. Entonces, innovar no es hacer mejor lo que estamos haciendo, ya que lo que estamos haciendo es destruir el planeta que habitamos. Es decir, que innovar no es hacer mejor lo que estamos haciendo, que es suicidarnos. No queremos suicidarnos mejor. Innovar es hacer algo radicalmente diferente a lo que estamos haciendo. Entonces, la innovación no puede ir a engrasar, a hacer mejor lo que estamos haciendo, a ser más eficientes en lo que estamos haciendo. La innovación tiene que venir en romper ese sistema, en hacer algo totalmente diferente, un nuevo diseño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si preguntamos, ¿tiene sentido educar a las personas para refinar un sistema que opera exterminando las condiciones de posibilidad de nuestra supervivencia? La respuesta obvia es no. ¿Es inteligente hacer que sea más sofisticado y eficiente un sistema que en 40 años ha destruido el 60% de la vida salvaje planetaria? No, no quieres hacer a ese sistema más eficiente porque va a destruir más rápido. Es lo que ya está pasando con la minería, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo la minería, la industria minera, pues se está automatizando, se está robotizando, tiene unas tecnologías, las tecnologías más punta, más innovadoras. Pues ¿qué hace? Extraer muchísimo más rápido y contaminar mucho más. Ahora mismo están 24 horas al día extrayendo rápidamente recursos, y eso genera una contaminación y desplazamientos y etcétera, etcétera. Y no son renovables. Lo que hay en la Tierra, hay en la Tierra. La Tierra es un sistema cerrado. Entonces, como no podemos seguir sofisticando esta cosa, lo que necesitamos hacer es desaprender. Somos víctimas de nuestra educación, de la ignorancia aprendida, que nos hace imitar como zombies este proceso destructivo. Pues el primer paso sería desaprender. ¿Qué significa desaprender? Desaprender, ¿cómo podemos desaprender? Pues simplemente explicando lo obvio, que crecer constantemente en un planeta finito no puede ser, no, va contra las leyes físicas del planeta. Ejemplos, pues muy claros, pues si tienes un río con agua limpia, ese río es beneficioso para toda la comunidad que viva en ese sitio, ¿no? Pues pueden ir ahí a la orilla del río a jugar, a tocar la guitarra, a enamorarse, a hacer ejercicio, a socializar. El mismo río, las plantas que hay por ahí limpian el aire, pues hay menos polución porque hay más árboles, es más bonito, por lo cual la gente es más feliz, estéticamente lo disfrutan, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto no contribuye al crecimiento económico. El río limpio no hace que crezca la economía. Si contaminamos el río, entonces sí que va a crecer la economía, va a crecer el Producto Interior Bruto, porque va a haber transacciones económicas, monetarias, que no había antes. Por ejemplo, las personas ya no van a poder ir al río a disfrutar ni a hacer deporte, por lo cual van a tener que pagar para ir a un gimnasio. Las personas no van a poder ir ahí a socializar, por lo cual van a ir a un mall a socializar, a un centro comercial donde van a tener que consumir. Las personas se van a enfermar de la polución, van a tener que pagar por medicamentos.
Todos estos son transacciones monetarias nuevas y eso es lo que hace crecer la economía. Es decir, que si lo que queremos es crecer la economía, contaminemos los ríos, que es lo que estamos haciendo. Pero ¿es eso algo socialmente deseable? Obviamente no. ¿Podemos continuar haciéndolo hasta el infinito? Pues no, porque entonces vamos a beber gasolina y tampoco porque no va a haber. Entonces, está clarísimo que la sociedad no puede tener como objetivo el crecimiento económico. El objetivo de la sociedad debe ser vivir bien y regenerar los ecosistemas, ¿no? Vale, entonces tenemos que desaprender para comprender varias cosas. Por ejemplo, la ilusión de que la tecnología es la solución. Pues no lo es. La tecnología no es la solución porque el problema no es el instrumento, sino la lógica. Si tú tienes una lógica orientada al crecimiento y haces la tecnología mejor, vas a usar esa tecnología dentro de tu lógica para crecer más rápido, por lo cual usarás la tecnología para degradar más el planeta más rápidamente. Por lo cual el problema no es la tecnología, no tenemos que hacer mejor la tecnología, porque la tecnología la aplicaremos dependiendo de la lógica que tengamos. Lo que hay que hacer es cambiar la lógica para que entonces podamos usar la tecnología de otra manera y diseñarla de otra manera también. Hay que cambiar radicalmente el modelo urbano y el modelo agrícola. El modelo agroindustrial es una barbaridad, se mire por donde se mire, y está exterminando los suelos y la vida del suelo, está toxificando todo. O sea que un sistema agrícola que funcionando destruye las bases de la agricultura, obviamente no es una buena idea. Tenemos las soluciones, se llaman agroecología, permacultura, agricultura regenerativa, sabemos cómo hacerlo, pero no lo estamos haciendo porque a las corporaciones les interesa el crecimiento económico, no producir comida, sino producir dinero. Entonces se hacen barbaridades, ¿no? El modelo urbano tiene que cambiar, tenemos que generar ciudades que funcionen de otra manera, ¿no? Regenerando. Y aquí está, por ejemplo, el urbanismo feminista dando muchas claves importantes. Bueno, hay que modificar radicalmente la pedagogía. No podemos seguir educando a las personas en el sistema obsoleto orientado al crecimiento. Tenemos que priorizar lo que se llama el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es el nuevo paradigma científico que nos dice que no tenemos que prestar atención a los individuos u objetos, sino a las conexiones, interrelaciones, interconexiones, ¿no? Tenemos que ver que todo está relacionado. Si queremos resolver un problema social, tendremos que resolver en su contexto ecológico, cultural, etcétera. O sea que tenemos que ver las interconexiones. Si el pensamiento dominante es reduccionista, reduce todo a la economía, el pensamiento sistémico no. El pensamiento sistémico es integral, holístico. Tenemos que enseñar ecofeminismo. El ecofeminismo tiene muchas claves. Tenemos que enseñar meditación. ¿Por qué? Bueno, meditación o formas de alcanzar paz interior. Porque si tú no tienes paz interior, no vas a poder resolver nada, no vas a poder hacer acciones que tengan buena vibración. Si tú estás tóxico dentro, vas a toxificar fuera. Y hay una correlación entre la toxificación de los ecosistemas y la toxificación de las historias que nos contamos y de nuestras propias vibraciones. Entonces hay que tener paz interior para poder ser efectivo, ¿no? Y hay que enseñar permacultura. La permacultura es crucial. Luego, si queréis, hablamos un poco más de eso. Es imprescindible un cambio de paradigma cultural. No se trata solo de cambiar el modelo económico y político. Tiene que haber un cambio cultural, un cambio mucho más intenso. Bueno, una vez que hemos desaprendido la ignorancia aprendida, que bueno, esto no es fácil, ¿no? Porque nos hemos identificado con esta ignorancia, entonces para desaprender hay que hacer un esfuerzo, pero bueno, una vez que desaprendemos, entonces ya podemos abrir la puerta a otras cosas, ¿no? Ahora, ¿qué capacidades deberían aprender, cultivar y desarrollar las personas que vayan a ocupar posiciones de liderazgo real, ¿no? De liderazgo auténtico en el siglo XXI? Pues yo sugiero que lo principal es que les eduquen en pensamiento sistémico y pensamiento ecológico. Tienen que entender cómo funciona la ecología, porque si no, no comprenden el contexto en el que nos estamos moviendo. Y tienen que pensar de manera sistémica, integrada. No pueden reducir la realidad a uno de sus factores, como es el económico. Tienen que aprender permacultura. La permacultura para mí es el modelo de acción del siglo XXI. Es el modelo de diseño. Si no sabéis lo que es permacultura, yo recomiendo que después de esta charla os apuntéis vayáis online y os apuntéis a un curso de permacultura.
Seguro que hay asociaciones de permacultura cerca de donde estéis. Si no, lo podéis hacer online. Ahora se hacen online porque estamos todos online. Pero eso, la permacultura es crucial. Es una manera de diseñar. Bueno, Transition Design, el diseño para la transición. Si estamos en un sistema que nos lleva al colapso ecosocial, obviamente tenemos que transicionar a otro diseño, a otro sistema. ¿Cómo diseñar ese nuevo sistema? Pues aquí se trabaja con lo que se llama Transition Design, ¿no? Luego la comunicación. Hay que entrenarnos en comunicación no violenta. Hay que saber comunicarse de manera que podamos construir, ¿no? Etcétera, etcétera. Biomímesis. Biomímesis es imitar cómo funcionan los sistemas vivos. Los sistemas vivos funcionan de manera muy perfeccionada porque han tenido milenios, ¿no?, de evolución. Por lo cual, todo lo que nosotros queramos hacer ya lo han hecho mejor los sistemas vivos. Entonces, biomímesis es en nuestros diseños imitar los sistemas vivos. Por ejemplo, los sistemas vivos no generan basura. La basura de un sistema son los nutrientes para otro sistema, por lo cual hay una circularidad. Pues el diseño humano tiene que ser igual, tiene que ser un diseño circular donde no necesitamos ni extraer ni generar basura. Energías pasivas y bioconstrucción. Hay que aprender cómo simplemente con las energías pasivas, es decir, con el calor del sol, no ya con la energía de placas solares, no, solo con el propio calor del sol, si diseñamos bien, podemos aprovechar no solo el sol, sino el viento, etcétera. O sea que hay que diseñar dependiendo del contexto bioclimático local, hay que diseñar así, no hay que poner ladrillos en todos los lugares con estructuras iguales en todos los lugares, eso no tiene sentido. Entonces hay que aprender de energías pasivas y de bioconstrucción. Hay que aprender sobre agricultura regenerativa. La agricultura no puede continuar destruyendo los bosques y los suelos. La agricultura tiene que contribuir a la biodiversidad y a regenerar esos suelos. Y hay que saber organización y funcionamiento de cooperativas. Tenemos que funcionar de manera cooperativa y hay muchas cooperativas funcionando que nos enseñan cómo se puede funcionar en una organización en la que se beneficien las personas de la organización, las comunidades en las que está la organización y la ecología. Entonces, es posible hacerlo y lo están haciendo muchas cooperativas. Pues hay que aprender el modelo cooperativo, tiene que ser el modelo. Y luego hay que aprender técnicas de reutilización de residuos. Hay muchísimos residuos tóxicos en el planeta, muchísimos, sólidos y no sólidos. Hay que reintegrarlos, hay que aprender a reintegrarlos de alguna manera, porque las generaciones futuras se van a encontrar con que les hemos dejado un planeta lleno de residuos. Entonces, pensar en cómo reintegrar esos residuos de alguna manera saludable va a ser crucial, ¿no? También para no continuar extrayendo y no continuar generando más residuos. Entonces, liderar e innovar en el siglo XXI sería básicamente poner en marcha dinámicas que regeneren y que redistribuyan. Y hablo de regenerar, no de sostenibilidad. No hablo de sostenibilidad o sustentabilidad, hablo de regenerar, porque sostenibilidad no nos vale. No queremos sostener un sistema tremendamente injusto, un sistema racista, un sistema colonial. No queremos sostener un sistema que está muy degradado ya ecológicamente. Lo que queremos hacer es regenerarlo. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, tendríamos que preguntar, ¿sostener qué? ¿Para quién? ¿Quién se beneficia de eso? ¿Y quién no? Entonces, la idea de sostener, cuando estamos hablando de un sistema tan desigual y tan degradado, no tiene ningún sentido, ¿vale? No hay que sostener lo que tenemos, hay que regenerar. Y hay que redistribuir, eso es obvio. En un planeta finito, si algunas personas acumulan prácticamente todo, eso quiere decir que las demás no van a tener, porque el planeta es finito. Facilitar procesos de cohesión social. Las sociedades, las comunidades se están fragmentando, se están individualizando, se están alienando. Hay que cohesionarlas otra vez. Y ese trabajo de reconstruir las comunidades va a ser crucial. Y una persona que lidere de verdad va a tener que facilitar esto. Vamos a tener que facilitar mecanismos de control y producción cooperativo, comunitario y descentralizado de alimentos y energía. Los alimentos y la energía, lo básico, va a tener que funcionar de manera comunitaria, cooperativa y descentralizada. Esto va a ser crucial por muchos motivos. Sobre todo hablando de la situación energética, que hoy no he hablado de eso, pero la situación energética
la energía abundante y barata no va a estar disponible en un futuro muy cercano, por lo cual no tiene sentido centralizarla. Y además la centralización quiere decir que las corporaciones tienen el poder sobre los precios, sobre su producción, etc. Bueno, diseño de tecnologías apropiadas. Tenemos que diseñar lo que se llaman tecnologías apropiadas, lo que Ivan Illich llamaba convivial tools, ¿no? No me voy a extender con esto, pero esto es importante. Hay que diseñar asentamientos humanos permaculturales. Otra vez la palabra permacultura, ¿no? Esta técnica de diseño que da unos resultados tan extraordinarios. Y el objetivo tiene que ser cero basura y cero extracción. Es decir, tenemos que generar una circularidad. No podemos continuar extrayendo, haciendo agujeros a la tierra y generando basura, ¿no? Esto no tenemos el derecho de hacer esto, no estamos respetando a la tierra a la que pertenecemos, y si no respetamos a la tierra, no nos respetamos a nosotros, que somos seres de la tierra. Muy importante, y esto es lo que yo trabajo además, hay que cambiar las historias que nos contamos. Llevamos varios siglos, y sobre todo en los últimos 40 años, contándonos y creyéndonos historias tóxicas. Son historias tóxicas que se materializan en océanos acidificados, en plásticos en los estómagos de los pájaros. Son historias tóxicas que se traducen en desigualdad inaceptable. Son historias tóxicas que se traducen en todo lo que estamos viendo, ¿no? En una extinción masiva. Es decir, que las historias tóxicas se materializan en toxicidad. Por lo cual, estas historias que nos hemos contado y creído en los últimos, no sé, 500 años, pero con más intensidad en los últimos 50 años, tienen que cambiar. No podemos seguir orientándonos por estas historias, porque literalmente nos están matando estas historias. Entonces tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que cambiar el modelo de éxito. Éxito no puede ser acumular en un planeta finito, porque entonces con nuestra acumulación estamos matando a otras personas y al planeta. En un planeta finito, una persona de éxito tiene que ser considerada una persona que contribuye al bienestar de la comunidad y que contribuye a la regeneración del suelo, del que dependemos todas las personas y todos los no humanos, la vida no humana. Tenemos que cambiar los modelos de masculinidad dominante. La masculinidad tóxica, la petromasculinidad, como queramos llamarla, no está funcionando. Ya vemos, los líderes con la masculinidad más tóxica son los que más muerte generan, los que menos cuidan el planeta y los que más polarizan la sociedad. Tenemos que generar otros modelos de masculinidad. Una masculinidad ecológica, una masculinidad cuidadora, regeneradora, llamémoslo como queramos, pero tenemos que cambiar los modelos de masculinidad. Aquí otra vez el ecofeminismo tiene muchas claves interesantes, ¿no? También tenemos que cambiar los modelos de feminidad patriarcal, obviamente. Abrazar la pluralidad de saberes. Los últimos 400 años han sido básicamente una forma de comprender el universo, una de las muchas formas, invisibilizando, matando, silenciando a las otras formas de comprender el universo, de estar en la Tierra, de sentir, pensar. Entonces, esto lo que ha generado es muerte, cuando lo que ha hecho es homogeneizar, y lo que homogeneiza acaba matando. Entonces, tenemos que pensar que hay muchas maneras de pensar y de estar en el mundo, y hay que reconocerlas y respetarlas y escucharlas, ¿no? Hay que aprender a escuchar a las personas que tienen otra manera de sentir, pensar, ¿no? Y que hemos estado exterminando, ¿no? Abundancia frugal. Hay que pensar en abundancia frugal. Hay abundancia, el mundo es abundante, la naturaleza es abundante. El capitalismo no, el capitalismo es una teoría de la escasez, y como teoría de la escasez manufactura escasez. Pero realmente hay abundancia, y la permacultura te ayuda a diseñar abundancia. Podemos diseñar abundancia. Entonces hay que pensar en abundancia frugal, una abundancia en la que tengamos lo suficiente y no queramos más, ¿no? Una persona satisfecha es una persona feliz. Una persona que siempre quiere más es una persona que va a ser siempre infeliz. Entonces, tenemos que fomentar los valores poco intensivos en materialidad y energía, pero que nos hacen muy feliz y nos llenan mucho y que nos ayudan a florecer socialmente, como el juego desestructurado, la creatividad, las relaciones de calidad, la paz interior. Hay un potencial, la música, ¿no? Pero la música no me refiero a la música de
¿no? Que tenga ahí un estadio grande, que hagan, no, una guitarra, ¿no? Y hacer una hoguera y estar tocando eso, todo eso, hay una potencialidad enorme, ¿no? Cualquier instrumento que aprendas necesitas 3 vidas para ser bueno, ¿no? Entonces, ahí tenemos el potencial de usar el tiempo humano en realmente hacer cosas de calidad. Redefinir progreso. En un planeta estresado ecológicamente, no podemos continuar llamando progreso al crecimiento económico. Entonces, tenemos que redefinir progreso. ¿Qué es progreso? Y tenemos que reconocer que somos ecodependientes e interdependientes. Ecodependientes es que dependemos de los ecosistemas. Estamos hechos de agua. Si contaminamos el agua, contaminamos el 70% de nuestro cuerpo. Estamos hechos de minerales. Si empezamos a toxificar todo, nos toxificamos. Estamos hechos de microorganismos, que son los mismos microorganismos que hay en el suelo. Si degradamos el suelo, nos quedamos sin los organismos que hace una labor crucial en nuestro sistema digestivo, inmunológico. Entonces, como somos parte de la Tierra, si maltratamos la Tierra, nos estamos maltratando, por lo cual hay que reconocer esa ecodependencia. Y también hay que reconocer la interdependencia. Somos dependientes, interdependientes de la comunidad, ¿no? Hay que valorar el trabajo de cuidados, porque todos tenemos que cuidar y ser cuidados en algunos momentos de la vida, ¿no? Por lo cual, esta ficción de que el ser humano es un individuo, ¿no? Aislado, que se hace a sí mismo, que es un ser racional que intenta siempre optimizar su beneficio económico, eso es una patraña, no es así, no lo es, ¿vale? Entonces hay que cambiar esas historias y reconocer la vulnerabilidad humana y su interdependencia social y ecológica. Diversifying power, tenemos que diversificar el poder y esto es crucial. Hay un libro que se llama Diversifying Power, de hecho, que ha salido hace poco y que dice que las innovaciones no deben ser solo tecnológicas, sino sociales, que es lo que os contaba yo antes. Pero también dice que la crisis ecológica es una crisis de liderazgo y ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el modelo de liderazgo que hemos heredado, que es un modelo obsoleto, es el modelo de liderazgo patriarcal, capitalista, orientado al crecimiento y basado en la explotación que nos ha llevado donde estamos, ¿no? Entonces, ese modelo de liderazgo patriarcal, capitalista, como queramos llamarlo, colonial, ese modelo tiene que ser sustituido por modelos de liderazgo ecofeminista y decolonial, ¿vale? Tenemos que... Ese modelo de liderazgo nos está matando, entonces hay que cambiarlo, ¿no? No cabe otra. Hay que diversificar el poder. Esto quiere decir que tienen que llegar al poder personas que piensen de manera diferente, que sean de manera diferente. Ahora, si veis quién está en el poder, suelen ser personas, hombres, mayores, ricos, bla, bla, bla. Pues, claro, esos tienen una visión de mundo en una sociedad patriarcal muy limitada y con mucho privilegio. No pueden ver lo que no pueden ver, ¿no? Entonces, tienen que llegar ahí gentes que hayan estado en situaciones muy vulnerables, muy precarizadas, en situaciones de marginación, de exclusión, con maneras de pensar diferentes. Ahora, ¿qué modelos de liderazgo e innovación son apropiados para diseñar instituciones y organizaciones socialmente deseables y ecológicamente regenerativas y cuáles, en cambio, son obsoletos por acelerar la inercia destructiva de la actual cultura económica dominante? Pues en el contexto ecológico y social actual, un modelo de liderazgo e innovación deseable debe ayudar a promover, y esto en inglés se dice equitable downscaling of production and consumption that increases human well-being and enhances ecological conditions. En otras palabras, el liderazgo, la innovación, nos tiene que ayudar a promover una reducción significativa del metabolismo económico que está asfixiando los ecosistemas, por lo cual hay que reducirlo, al mismo tiempo que mejora el bienestar social y que mejora las condiciones ecológicas, ¿vale? Y esto es lo que teoriza el decrecimiento. Si os interesa este tema, leer sobre decrecimiento, que es lo que yo trabajo, leer sobre postdesarrollo, en Latinoamérica también se llama postdesarrollo, algo muy similar, etc. Ahora, ya para concluir, ¿cómo saber si tu organización o tu institución o tu grupo o tu empresa es líder en innovación, según lo que yo he dicho que es innovación, o es obsoleto, o está perpetuando el paradigma obsoleto?
Pues aquí os he hecho una lista que podéis mirar. Si tu organización es extractivista, es decir, está constantemente usando recursos no renovables, entonces es obsoleta. Si es regenerativa, si en el funcionamiento de tu institución se están regenerando los ecosistemas, entonces es innovadora. Si es excretista, es decir, genera mucha basura, pues obsoleta. Si es circular, está integrando los ciclos de energía y materiales, los está reintegrando, entonces es innovadora. Si está explotando, es explotadora, explota a trabajadores, explota comunidades, explota no humanos, lo que sea, obsoleta. Si es redistribuidora, en su funcionamiento está mejorando las vidas de sus trabajadores, de sus comunidades y de todo el mundo, pues es innovadora. Si contribuye a manufacturar escasez, es obsoleta. Si contribuye a cultivar abundancia, es innovadora. Si transforma las diferencias en desigualdades, es obsoleta, además de ser colonial y racista. Si hace florecer sinergias entre diversidades culturales y biológicas, entonces es innovadora. Si es homogeneizadora, transforma todo en lo mismo, pues es obsoleta. Si es plural, es innovadora. Ahora, hay que pensar también en qué lado del conflicto capital-vida se sitúa. Hay un conflicto entre la expansión del capital y el colapso de los ecosistemas. Conflicto capital-vida. Entonces, tenemos que posicionarnos. Si tu organización está reproduciendo la acumulación de capital, está en el lado del conflicto que mata la vida. Si tu organización se sitúa en la reproducción de la vida, pues está en el lado de la regeneración. Y tu organización restablece relaciones socioecológicas saludables, es decir, está curando el suelo y cohesionando comunidades, o lo contrario. Pues aquí hay unas cosas muy simples, ¿no?, para que analicemos si una institución, organización, empresa es innovadora, según yo he definido innovación y liderazgo, o está operando con un paradigma obsoleto y destructivo, ¿no?, y que no tiene futuro, por lo cual no está liderando, ¿no?, nada. Lo dejamos aquí de momento porque igual me he pasado ya un poco y quedo a vuestra entera disposición. Aquí tenéis mi email, me podéis llamar Iñaki, que es como me llaman mis amigos y amigas. Si necesitáis cualquier cosa, si queréis que os mande alguna lectura, si queréis hablar conmigo, a vuestra entera disposición, ¿vale? Muchas gracias, Iñaki. Genial, genial. Muchas gracias. Muy interesante. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas del público. Y por favor, hagan preguntas concisas y específicas en la cajita de Q y A. ¿Okay? Andrés Martínez quiere saber, Iñaki, le quiero preguntar si usted considera que la política del New Green Deal que vienen promoviendo en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué piensas de eso, no? Sí, muy buena pregunta. De hecho, estamos un poco preocupados porque si claro, depende de cómo sea ese New Green Deal, puede ser prometedor o no, o puede ser una manera de neocolonizar. Si está orientado al crecimiento económico, aunque sea con energías renovables, pues va a ser una catástrofe, porque solo para producir la infraestructura renovable se van a necesitar extraer una cantidad de materiales y usar una cantidad de energía fósil solo para generar esa infraestructura, en la que ya, primero, ¿de dónde se iban a sacar esos materiales, ¿no? Pues ahí habría procesos de rapiña, ¿no? En otros países había problemas geopolíticos por esos materiales específicos, porque las renovables, aunque se llaman renovables, no lo son, necesitan de materiales para construirse y muchas veces de materiales raros que están en sitios muy específicos, por lo cual aumentan los problemas geopolíticos. Es decir, que si continuamos sin reducir el consumo, si lo que queremos es simplemente sustituir combustibles fósiles por energías renovables sin reducir el consumo total de energía y materiales, no va a funcionar, porque no va a haber planeta para ello y va a continuar explotándose el espacio ecológico de otras regiones más vulnerables. Y eso va a generar más desplazados climáticos, más problemas. Ahora, si lo que hacemos es primero empezar hablando de la reducción masiva de energía y materiales que tenemos que hacer y después hacer algunas innovaciones en energía renovable descentralizada y cooperativa, entonces es otra cosa. Entonces sí que puede funcionar. Entonces depende de si ese New Green Deal
va orientada al crecimiento, no cuestionan el paradigma del crecimiento constante o sí lo cuestionan. Trabajando dentro de eso, del New Green Deal, en todos, hay varios, en Europa hay otro New Green Deal, en varios lugares, ¿no? Hay gente que comprende lo que yo estoy diciendo y que es muy consciente de ello, y hay otra gente que no, que siguen fomentando el paradigma obsoleto, que han sido educados y no han podido desaprender y continúan pensando en el crecimiento constante en un planeta finito. O sea que la clave va a ser si ese New Green Deal está enmarcado en una lógica de crecimiento o no. Esa va a ser la clave. Muy bien, muchas gracias, Iñaki. Belén Bello de Chile tiene una pregunta. Y primero, que disfrutó cada minuto de tu presentación. Así que, y la pregunta es, quiero hacer una pregunta. En su opinión, ¿este cambio en general será liderado por emprendimientos, empresas pequeñas o por grandes empresas o corporaciones? Pues la tercera no, seguro. Las grandes corporaciones no van a liderar el cambio que necesitamos. Van a disfrazarse de que son verdes y ecológicas y bla, 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 pero su objetivo es crecer la producción y el consumo, por lo cual no nos sirve, no van a ser funcionales y acumulan el poder, y el problema es eso, tenemos una relación de poder asimétrica y eso hay que cambiarlo, hay que diversify power, ¿no? Entonces, creo que va a venir de las comunidades, ya está viniendo, hay muchos ejemplos, de maneras cooperativas y comunitarias, y va a venir desde abajo. Eso sí, eso no significa que dentro de las instituciones, corporaciones, etcétera, empiece a haber gente despierta que empieza a pensar en el nuevo paradigma y que tengan un papel crucial para que esto genere sinergia entre lo que va a venir desde abajo, lo realmente creativo, y estas corporaciones, y que por lo menos paren a estas corporaciones, que no las dejen comerse lo que está emergiendo desde abajo. Entonces, es importante, sí, que desde, si hay personas que están en puestos importantes, en corporaciones, en puestos políticos, que empiecen a tener esta lógica es importante, será importante, pero no creo que ahí van a estar las claves. Creo que las claves van a venir desde abajo, y cuando funcionen tan bien y se vayan replicando de maneras contextualizadas, es cuando vamos a cambiar. Otra cosa importante es que los sistemas centralizados, tanto corporaciones como gobiernos muy centralizados, no van a poder operar en el contexto de declive energético que nos vamos a encontrar en un futuro no muy lejano, por lo cual no van a tener, no van a poder ni siquiera existir este tipo de corporaciones tan grandes, ¿no? Por motivos energéticos, sobre todo. Muy bien, gracias, Iñaki. Aquí tenemos un asistente anónimo, no sé, dice una pregunta interesante. Dice, profesor, ¿usted cree que en América Latina funcionen emprendimientos verdes y amigables con el medio ambiente? Y dice, ¿nos podría mencionar algunos ejemplos, por favor? Pues claro que funcionan, y siempre han funcionado y llevan funcionando de antes de que la colonización los desplazara. Pero sí, hay muchos. De hecho, Latinoamérica es un sitio llenísimo de estos experimentos comunales, ¿no? Donde la gente realmente está innovando. O sea que yo lo que haría, si estuviese en Latinoamérica, sería no mirar a ver qué hacen en Alemania o qué hacen en Estados Unidos. Yo lo que haría es ver lo que se está haciendo ya, lo que están haciendo las comunidades indígenas, lo que están haciendo muchas personas, ¿no? De permacultura. La permacultura en algunos sitios de Latinoamérica está floreciendo mucho en diálogo directo con las comunidades indígenas. Tenemos la Universidad de la Tierra en Oaxaca, haciendo cosas súper interesantes, innovadoras. Tenemos Pratec en Perú, ¿no? De tecnologías campesinas súper interesantes. Muchos ejemplos en Latinoamérica. Y yo, si estuviese en Latinoamérica, me centraría en eso, porque creo que es uno de los sitios más dinámicos en el sentido de este sentipensar diferente, lo que nos están dando claves diferentes, mucho más inspirador de lo que se pueda estar haciendo en Estados Unidos o en Europa, y mucho más efectivo para lo que vamos a necesitar. Pues gracias, Iñaki. Una pregunta. Avi pregunta, ¿cómo considera usted que debe empezar este cambio? Bueno, pues esto es importante. Yo creo que debe empezar con la paz interior. O sea, yo lo que haría es primero buscar mi paz interior. ¿Tengo paz interior? Sí. Entonces vas a saber lo que hacer. Te va a venir, lo que vayas a hacer va a ser correcto, va a tener buenas cualidades. Si no tienes paz interior, hagas lo que hagas, ¿para qué hacerlo? Si vas a estar amargado e infeliz.
Entonces, primero, la paz interior. Entonces, yo por eso educaría desde pequeñitos a los niños en meditación. En meditación de cualquier tradición, me da igual. Todas las tradiciones tienen una especie de manera de llegar a paz interior. Pues yo lo integraría en la educación y la permacultura también ayuda mucho. Estas dos cosas haría. Aprender meditación, cualquier técnica que funcione contigo, y aprender permacultura, que es esta técnica de diseño que te va a cambiar la manera de pensar. Hay cursos de permacultura, el curso de permacultura, de diseño permacultural típico es de unas 70 horas, o sea que son cursos que los puedes hacer en menos de un año, ¿no? Y yo empezaría por ahí. Esas son las dos cosas que recomendaría más inmediatas para empezar el cambio. Pero el cambio ya ha empezado, ¿eh? Nunca ha terminado. Las comunidades colonizadas nunca han dejado de estar ahí, ¿no? De alguna manera. O sea que el cambio nunca ha dejado de haber cambio. Lo que pasa es que ha sido silenciado, ha sido exterminado, ha sido arrinconado, pero todavía nunca ha dejado de existir el cambio que necesitamos. Muy bien, gracias, Iñaki. Otra pregunta. Cintia pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto a los seres humanos entender la interdependencia que tenemos con el ambiente? Porque hemos sido adoctrinados en la ficción, en la fantasía de que no somos interdependientes. Y eso ha sido principalmente por el pensamiento moderno colonial, el pensamiento moderno occidental, como queramos llamarlo, el pensamiento hegemónico, dominante, que se ha ido globalizando durante los últimos 400 años. Ahí ha estado la clave del problema. Ese pensamiento es un pensamiento reduccionista, que reduce la realidad a uno de sus factores, que desconecta, que fragmenta. Es una ideología de la fragmentación, de la desconexión. Funciona desconectando lo que está conectado. O sea que no nos cuesta mucho como seres humanos, nos han adoctrinado para que nos cueste entender eso. Pero el sentido común de cualquier persona no adoctrinada en eso te dice que estás conectado, que tú eres parte de la Tierra, y de la tierra vienes y a la tierra vas, y hay que respetar, todo es sagrado. Y para cualquier persona que tenga el tiempo para reflexionar un poco y desaprender, va a ver claramente que todo es sagrado, todo lo que existe es sagrado, por lo cual hay que respetarlo, y que el ser humano es parte de la tierra y tiene que respetar a la tierra, porque si no, no se respeta a sí mismo, ¿no? Eso, muy bien, Iñaki. Y alguien también pregunta que si puedes recomendar alguna plataforma de cursos de permacultura. Es que hay tantas, es que la agricultura, la permacultura, yo lo que haría es mirar las plataformas que tengas cerca, porque dependiendo de la bioregión va a haber técnicas más útiles que otras. Por ejemplo, una bioregión seca, lo que quieres hacer es técnicas para que el agua esté disponible, ¿no? Para sembrar el agua, que es como se llama, ¿no? Tú tienes que hacer el diseño para que el agua esté ahí. Si estás en un sitio muy húmedo, a lo mejor lo que tienes que hacer, bueno, el agua siempre es importante, pero a lo mejor lo que tienes que hacer es hacer un diseño que el agua no se te concentre demasiado y te ahogue los árboles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no solo es diseño de agricultura, es también diseño de cualquier cosa que hagas, pero yo lo que haría es ver qué comunidades tienes más cerca y empezar por ahí, porque todas las personas que estén haciendo permacultura ya tienen un pensamiento ecológico y sistémico, ya van a ser buenas personas con las que empezar a conectar. De ahí ya tú vas a encontrar recursos, pero empieza por lo más local que puedas encontrar. Eso, muchas gracias, Iñaki. Bueno, y esa es la última pregunta de esta noche. Sí, muy bien, estaba viendo otra cosa aquí, pero Iñaki, muchísimas gracias, ¿no? Y para todos, Iñaki, es genial hablar con él, siempre aprendes algo y espero que no, que de todo lo que él dijo haya dejado un granito de arena. Y entonces, Eva mencionó el documental Kiss the Ground, ¿lo conoces, Iñaki, en Sí, Netflix? sí, Uh-huh. muy bueno, sí. Eva lo recomendó, así que también, así que Iñaki, muchas gracias, Iñaki. Gracias a vosotros, Ricardo, a ver si nos vemos pronto. Y ya os he dicho todos y todas que, por favor, para cualquier cosa que necesitéis, mi email lo tenéis allí, no dudéis en contactarme, y gracias por estar aquí. Un abrazo.
Ahora me gustaría presentarles a nuestra invitada Melixa Flaco. Melixa tiene 24 años, fue exalumna SUSY del programa de emprendimiento social Miami University en Ohio. Sí, es de la comunidad Embera Querá de Panamá y ella está luchando para que su tradición con todos nosotros, a Melixa Flaco. Meli. Ya. Hola, buenas noches. Es un placer estar aquí, profesor. Muchísimas gracias a todos y también a los que van a escucharme. Bueno, soy estudiante de SUSY Miami en 2018 y ahí tenemos en pantalla mi grupo, como los extraño. Y bueno, el profesor Ricardo no sale, normalmente era el que siempre tomaba las fotos, pero quedan los recuerdos y bueno, hoy voy a hablarle, profesor, pase la pantalla. ¿Me escuchan, profesor? Sí, se escucha, sí. Tiene que pasar a la pantalla. Bueno, voy a hablarle un poco acerca de mí, de todo lo que llevamos con mi comunidad haciendo durante mucho tiempo. Primero que todo voy a explicarle un poco acerca de dividir más o menos. En Panamá hay alrededor de 8 pueblos indígenas y aquí le voy a mostrar, estoy mostrando 3. Primero vemos a los Punas, luego estamos los Embera y Bonán y al final tenemos los Naoberuglen. Los Punas están en la parte cerca a Panamá y Colombia, en los archipiélagos. Luego tenemos a los Naoberuglen que están ubicados en la frontera de Panamá y Costa Rica. Entonces estamos nosotros los Embera que también estamos mucho más cerca de la frontera de Panamá y Colombia. Seguramente muchos se preguntarán por qué Embera, Bonán y por qué Naoberuglen. Nosotros somos 2 pueblos indígenas físicamente iguales, pero cambia el idioma. Entonces, para nosotros comunicarnos con los Bonán, debemos ya sea hablar en español o que ellos hayan aprendido nuestro idioma o nosotros el de ellos. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas Naoberuglen. Son 2 pueblos físicamente iguales, pero va a cambiar el idioma. Entonces, mi papá es del Darién, de una comunidad que se llama Manene, que está muy, muy cerca a la frontera. Y hace 24 años exactamente, mi papá decidió salir del Darién por 3 razones muy importantes. La primera fue la guerrilla. Estando muy cerca a la frontera de Panamá y Colombia, era muy peligroso con todo este tema de la guerrilla, así que muchas veces ellos iban y saqueaban la comunidad, muchas veces tristemente también pasaba que violaban a las niñas y eso era una de las razones por la cual mi papá dijo que bueno, tenemos que salir. La segunda también fue la economía. La economía en el Darién, para nosotros, los pueblos indígenas, se basa en la agricultura y la pesca. Para darle una idea más o menos, para poder mi papá salir de la comunidad al pueblo más cercano, era donde podían vender sus productos, se tomaba aproximadamente 15 horas bajando el río. Entonces, al final, ir a vender los productos no era muy rentable. La tercera razón fue la educación. Mi papá cuenta de que cuando él estaba pequeño, él solamente pudo llegar hasta la escuela primaria. Él le comentaba a mis abuelitos de que quería continuar para seguir estudiando y no podían porque para eso tenía que ya mudarse a la ciudad de Panamá. Entonces, él nunca pudo continuar con sus estudios. Ya él al tener su familia, mis hermanos que ya iban para secundaria, él dijo, bueno, para que mis hijos puedan estudiar, yo tengo que salir del Darién para que ellos puedan tener la educación que yo nunca pude tener. Entonces, mi papá tuvo esa idea, salió del Darién
él cuenta de que yo solamente tenía 6 meses, así que no recuerdo exactamente cómo era el pueblo allá. Entonces nos ubicamos en el río Chagres, que viene siendo actualmente un parque nacional. Allá hay 3 comunidades en Berá también, pero él todavía sentía que, o sea, no encontraba esa casa o ese lugar donde decir, finalmente he llegado al lugar donde quiero estar. Así que después de 10 años de vivir en el Parque Nacional Chagres, él decidió buscar otro territorio. Entonces, él en Berá normalmente siempre busca agua, en el sentido de que necesita ya sea un río o un lago. Y buscando, él hablando con muchas personas, finalmente llegamos a la provincia de Colón, que está más o menos una hora de la ciudad capital. Y allí logró comprar un terreno de 9 hectáreas, que no pertenece al Parque Nacional, o sea que es nuestro terreno. Entonces él pues dijo, bueno, ahora, profesor, la otra pantalla. Bueno, ahora voy a hablarle un poco más acerca de qué es en Berá, que era, hace cuánto llegamos. Entonces voy a iniciar por traducir en Berá, que era. En Berá, pues, como vieron al principio, es el nombre de nuestra cultura, de nuestra etnia. ¿Qué significa ser humano? La palabra Kera, que viene al lado, significa perfume. Quiere decir, en Berá Kera es perfume del ser humano. Nosotros, después de mudarnos del río Chagres, vinimos en Berá Kera hace 14 años. No sé si ahí ven la primera foto a la izquierda, soy yo con mi papá. Esta, cuando llegamos a Berá Kera, o sea, no había nada, tuvimos que empezar a construir, a trabajar, y éramos apenas 5 familias con alrededor de 15 personas, entre niños y adultos. Y en la siguiente, en la del medio, ya vemos en Berá Kera actualmente ya todas las casas construidas, el muelle y todo eso. Bueno, eso viene de la parte más importante y de la cual siempre me siento orgullosa de hablar, porque en Berá Kera no solamente es una comunidad actualmente somos 20 familias y 80 personas que viven allí por vivir, ¿no? Nuestro propósito dentro de la comunidad era primero, o sea, al principio cuando llegamos, era buscar una mejor calidad de vida, y así que a través de eso muchas personas, los jóvenes más que todo, iban a tener la oportunidad de tener una mejor educación. Entonces, en la comunidad nos dedicamos al turismo sostenible, donde normalmente llegan turistas de diferentes países a conocernos, a aprender sobre nosotros, también nuestro idioma. Ahí depende de qué tipo de turista vaya, nosotros también nos desenvolvemos en eso. En la pantalla, en la foto de la derecha, vemos a mi papá en una fogata con los niños. Entonces, nosotros tratamos de reunir más que todo a los niños para que ellos vayan aprendiendo el valor de nuestros ancestros, el valor de llevar esta tradición y de compartirlo con la gente. Entonces, desde chiquito nos enseñan todas las leyendas de Berá. Él ahí estaba contando una de mis favoritas, que era Jimpotó, que si lo traducimos al español quiere decir la pantorrilla, que es una leyenda que se basa en la creación del mundo y del ser humano también. Entonces, eso es lo que hacemos dentro de la comunidad, y yo siempre digo, los jóvenes que salen del Darién, tristemente, muchos pierden esa tradición, se olvidan de quiénes son y se avergüenzan. Algunas veces quizás le doy un poco
de la razón porque hay mucha discriminación, pero a pesar de eso, yo pienso que uno siempre debe estar orgulloso de quién es. Eso es lo que mi padre siempre nos ha enseñado. Entonces, dentro de la comunidad, nosotros tratamos de concentrar a los jóvenes sin importar lo que vean en el mundo de afuera. Porque yo siempre digo que en Beráquera es como un mundo pequeñito donde se vive de una forma diferente a como se vive en la ciudad. Entonces, dentro de la comunidad, para hacer eso, no queremos decir que nadie conoce del mundo tecnológico o nadie va a la ciudad. Es mentira. Todos conocen la ciudad, todos conocen un teléfono, una televisión, pero tratamos de que cada joven tenga eso en su corazón y cuando vaya allá afuera se sienta orgulloso de quién es. Lo que queremos hacer es tener un balance con nuestra cultura y el mundo de afuera. También en otras fotos van a ver a una chica cultivando. No solamente dependemos del turismo, tenemos también hectáreas donde nos dedicamos a sembrar plátanos, frutas, pero todo es para consumo de la comunidad. En las otras fotos tenemos a los chicos que están buceando. Normalmente hay una nocturna y la otra que es en el día. La nocturna es un poquito más peligrosa porque hay muchos cocodrilos, pero yo siempre digo que ellos ya nos conocen y son nuestros amigos. Y en la otra es otro tipo de pescado, entonces ya se pesca así como normalmente, con una chaguala y eso. Entonces, nosotros vamos pasándolo eso a la siguiente generación, perdón. También dentro de la comunidad tenemos una escuelita pequeña que solamente es una escuela primaria. Para poder seguir estudiando, el estudiante debe salir ya sea a la ciudad de Colón o a la ciudad de Panamá para continuar sus estudios. Y eso lo hacemos como ida y vuelta, porque la comunidad tomando una piragua, tenemos que tomar una piragua para poder llegar a la comunidad, tenemos que bajar el río Gatún, luego entrar al lago Gatún, porque la comunidad está a orillas del lago Gatún. Entonces debemos hacer eso todos los días de clases. Así que los niños que van a la escuela secundaria normalmente toman la piragua en la mañana y ya cuando terminan clases vuelven y toman la piragua de regreso. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo llegué a esto del activismo? Yo pienso que detrás de cada cosa que uno se desenvuelve más, siempre hay una razón que te motiva a hacerlo. Y para mí fue mi pueblo, como le dije, mi comunidad está ubicada a orillas del lago Gatún, o sea que necesitamos del río y también del lago. Entonces, nosotros tristemente estamos sufriendo la contaminación del río y a través de eso viene la sequía. Hemos estado luchando muchas veces con la gente que llega al río a nadar, ya sea poniendo cartelones, incluso ponemos también bolsas de basura para que la gente en vez de tirarlo al río lo bote en las bolsas, pero sigue siendo complicado. Entonces eso me llevó a ser una activista de mi comunidad. Bueno, hace 2 años, en el 2019, yo viajé a Estados Unidos nuevamente, pero ya no fui como para una beca, sino fue para representar la alianza y representar los pueblos indígenas de Mesoamérica. Entonces, fuimos a Washington, D.C. y también a Nueva York, donde nos reunimos y marchamos para que el mundo nos pueda escuchar de lo que está pasando en el mundo, o sea, en el planeta, sobre el cambio climático es real y que muchos de nosotros, los pueblos indígenas, somos los más afectados.
Entonces, bueno, en todo ese viaje que tuvimos allí fue muy motivante para mí porque llegué a conocer a una activista sueca, Greta Thunberg. Entonces, ella inspira de alguna u otra forma a muchos jóvenes y para mí conocerla a ella fue algo maravilloso porque, ejemplo, yo estando en Panamá, siendo un pueblo muy pequeño, siendo un país muy pequeño, pocas veces nos escuchan. Así que debemos salir a espacios grandes como el NESA que tuvimos para poder que la gente nos escuche. Entonces, ella es una activista que lucha por esto también, lucha para que la gente lo escuche y pienso que la unión de esto va a llegar a que nosotros logremos cosas más grandes. Entonces, también pues, soy parte de la organización de jóvenes en Vera y Bonan de Panamá, que se dedica a buscar como mejorías para las comunidades indígenas. Así que hemos estado trabajando y bueno, esta pandemia yo pienso que a todo el mundo le ha golpeado muchísimo, a nosotros dentro de la comunidad también, primero porque como le dije, la economía de nosotros se basa en el turismo y como estuvimos completamente, yo creo que llevamos para un año sin ningún turista dentro de la comunidad, hemos tenido que obviamente recurrir a otras actividades para poder seguir, o sea, manteniendo a las familias. Tristemente también tuvimos el abuelo, el más adulto de la comunidad, falleció, pero quedaron todas esas leyendas, todos esos recuerdos del abuelo y aprendimos muchísimo de él. Entonces, profe, la siguiente. Bueno, para mí ha sido pues un placer contarle un poquito de nosotros y Piapúa significa gracias y luego si quieren seguir investigando mucho más acerca del trabajo que hacemos pueden investigar y seguir la página allí. Ahora le vamos a dejar con un video para que puedan ver en video todo lo que nosotros hacemos dentro de la comunidad. Muchas gracias, Mili. Muy bien, vamos a ver el video, ¿sí? Muchísimas gracias. Eso, Mili, muchísimas gracias, Mili. Y gracias por compartir tus experiencias y tus proyectos con nosotros, ¿no? Yo soy testigo de todo el trabajo que has hecho y que has dejado el nombre de Panamá en alto y de tu comunidad también, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas del público. Por favor, hagan sus preguntas en la cajita de Q y A, ¿sí? Por favor. Si alguien tiene preguntas para Mili, por favor. Si preguntas, comentarios. Bueno, mientras que alguien pregunta, Mili, tú dijiste que conociste a Greta, ¿no? ¿Y se puede saber de qué hablaron o cómo fue esa experiencia?
Bueno, al principio fue súper incómodo, principalmente para ella, porque ya usted se imagina, ella toda una activista, que todo el mundo la sigue y todo, y fue incómodo para ella porque apenas nos acercamos, como estábamos todos vestidos así tradicionalmente, todo el mundo quería ver de qué estábamos hablando y hasta nos tomamos una foto y entonces ella como que, mira, no quiero que la gente nos siga y siga tomando fotos porque yo siempre digo, o sea, ella apenas en ese entonces tenía solo 16 años y tenía que lidiar con un montón de periodistas que ni siquiera la dejaban comer o sentar sentada tranquila. Entonces, ese día luego nos separamos y nos fuimos como a una sala donde hablábamos de que íbamos a tener una reunión con todos los indígenas que estábamos en esa, porque éramos todos jóvenes, para poder que ella llegara a las comunidades y obviamente que ella hiciera mucho más movimiento acerca de cómo podíamos ayudar, o cómo se podía ayudar entre todos ese día. Y aparte de Greta, también conociste políticos, ¿no? De Estados Unidos también, entre otros, ¿no? Sí, es la verdad. Bueno, cuando fuimos a Washington, D.C., tuvimos muchas reuniones con senadores y todo eso. ¿No? Y todos de Estados Unidos, ¿no? Y todo de Estados Unidos. Interesante. Giselle, ella quiere saber si alguna vez has aplicado como parte de la Asociación de Jóvenes en Vera. Aplicado a... Y dice, bueno, ella tiene una información que te la voy a pasar, ¿sí? Ellos tienen para ayudarlos en sus proyectos de cambio climático. ¿Ok? Entonces, ella tiene un contacto que luego te lo paso, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Y una pregunta, Carlos Flores pregunta, ¿en qué trabajaron en esta pandemia si no había turismo? Muy buena pregunta. Bueno, nosotros tuvimos que trabajar en lo de la pesca, seguir con lo de la pesca y la agricultura. Digamos que cada semana, una vez a la semana, la comunidad se reúne para hacer una limpieza en general y luego de eso se va a sembrar, entonces se cultiva también y luego o sea, si hay una gran cantidad se lleva a vender y si no solamente viene siendo para consumo de la comunidad. En eso estamos trabajando y seguimos trabajando en eso ahora porque honestamente la situación en Panamá no ha mejorado y no es por hablar más del gobierno, pero así es la situación. Entonces, consideras como es un aspecto autosostenible, ¿no? Lo que ustedes hacen. Exactamente, ¿sí? Hemos estado haciendo eso y ver cuándo para que la gente siga visitando. Muy bien. Thais Parfait de Panamá también dice, ¿qué consejos nos das al resto de la población panameña para apoyar y visibilizar a las comunidades indígenas? Yo pienso que es un poco complicado, pero porque miren, el tema del turismo, nosotros podríamos contar cuántos panameños al año nos visitan, si acaso puede decirse que 10 personas más o menos nos visitan al año, y para hacer una cuenta de cuántos extranjeros nos visitan hay que hacer una buena cuenta porque son muchísimos. Entonces, ahora apenas en estos últimos años en las escuelas se está dando a conocer mucho más el tema de los pueblos indígenas, porque antes era muy, o sea, muy difícil, incluso había mucha discriminación. Entonces, yo pienso que es más como visitar o conocer más acerca del tema de los pueblos indígenas, porque también hay una confusión, porque tú eres una o eres vera, el mismo panameño ni siquiera lo sabe. Entonces, yo pienso que el panameño debe aprender a valorar lo que tiene dentro para poder mostrarlo afuera. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿Sí? Muy bien. Ok, Cintia. Oh, muy bien. ¿Alguna vez has recibido ayuda por parte del Estado para solventar, ¿no, las necesidades de la comunidad? ¿Como en este tiempo o en general? No dice, pero Cintia, ¿en este tiempo o algo durante la pandemia o antes, Cintia? Vamos a esperar a ver qué dice.
En general. En general. Bueno, para ser sincera, yo siempre digo que nosotros nos ponemos mucho más contentos cuando vienen turistas a la comunidad que cuando vienen funcionarios del gobierno. ¿Qué quiero decir con eso? Que el gobierno o la gente política solo viene a prometer, a prometer, a prometer, así que ya nosotros ya conocemos ese cuento. Y pues o sea, no nos creemos eso, ya estamos cansados de eso. Honestamente, ahí en esta pandemia ni siquiera se ha acercado un representante del distrito o alguien de por ahí del gobierno a decir, mira, ¿qué necesitan? ¿En qué podemos ayudarlo? Ya no trabajan no están trabajando del turismo, pero pueden tener esta opción. Muy bien, Cintia, bien. Buena pregunta, Cintia. Vamos a ver. Muy bien, Doménica. Muy bien, Doménica. ¿Qué es lo que consideras más importante para motivar el orgullo de ser quienes son dentro de las comunidades? Por ejemplo, dice Doménica, aquí en Ecuador también hay mucha discriminación con el pueblo indígena y a veces no es fácil motivarlos en este aspecto a quienes trabajamos en proyectos con ellos, ¿no? Entonces la pregunta, la repito, ¿qué es lo que consideras más importante para motivar el orgullo de ser quienes son dentro de las comunidades? Bueno, eso es complicado. Es complicado, depende de qué pueblo indígena es también. Eso influye muchísimo. Yo pienso que lo más importante, yo sufrí discriminación, no lo niego, en la escuela, pero mi papá siempre estaba como detrás de mí porque yo hasta la escuela, me faltaban 2 años para terminar la escuela primaria. Todo, o sea, lo anterior lo hice solamente en una escuela indígena, o sea, donde iban solamente indígenas, y como nos mudamos, tuve que ir a una escuela donde era mezclado. Entonces, para mí fue muy difícil luchar contra eso, porque ellos no estaban acostumbrados a verme pintada o acostumbrados a verme con la vestimenta tradicional o algo así. Entonces mi papá siempre estaba detrás de mí como que no hagas que ellos te hagan sentir mal, no hagas que eso te desanime, tú siempre sé orgullosa de quién eres, piensa en tus ancestros, piensa en tu abuelo. Mi abuelo era un chamán, entonces todo eso me motivaba a mí como que no, yo tengo que seguir y mostrar quién realmente soy. Así que yo pienso que eso va a depender de cada persona y es un poco complicado como que decir algo específico. Muy bien, muchas gracias, Milly. Una pregunta, ¿cómo ves tú el futuro de la comunidad en Beráquera? Bueno, el futuro de la comunidad en Beráquera es muy buena pregunta, profesor. Nosotros tenemos muchos sueños, estamos trabajando en ello y queremos ser una comunidad modelo. Actualmente lo somos, pero poco a poco vamos a seguir que más comunidades se unan a nosotros. Queremos seguir luchando para que todos los jóvenes estudien, porque actualmente muchos se sienten desanimados, no quieren estudiar, entonces queremos seguir a que ellos se motiven a seguir estudiando, pero que nunca pues olviden quiénes son, como yo decía al principio. Y en Beráquera lo veo con muchos jóvenes, porque ahorita la mayoría somos jóvenes, ayudando, trabajando por seguir manteniéndonos unidos y esperando también tener como una empresa pequeña donde actualmente ninguno tiene como un seguro como para ir al hospital o algo así. Así que queremos tener eso, que toda la gente que trabaje dentro de la comunidad pueda tener un seguro, los niños, en vez de que los papás tengan que o sea, darle el dinero para que puedan estudiar, sino que se consigan becas para que puedan estudiar todos y no tengan esa excusa de que no estudié porque no tenía dinero. Muy bien, gracias, Milly. Y Natanael García pregunta, Milly, ¿cómo se pueden promover alianzas internacionales entre comunidades indígenas? Bueno, nosotros, yo soy parte de una organización que se llama Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que allí hacemos parte de la Alianza Global
global que une como a 4 organizaciones de diferentes países. Primero está Brasil, luego está la Amazonía de Ecuador también, está Mesoamérica, que es desde México hasta Panamá, y luego está en Indonesia. Entonces son 4 organizaciones que hacen la alianza global, donde nosotros nos unimos para ir a eventos que todos tengan que ver con los cambios climáticos también y ayudarnos entre nosotros. Muy bien. Y otra pregunta, esta es de mi parte. Tuvimos una charla con el profesor Iñaki hace un rato, ¿no? Él hablaba del empoderamiento de la mujer, ¿no? Y tú eres un ejemplo, ¿no? A seguir y eso. ¿Cuál es tu perspectiva del empoderamiento de la mujer indígena? Bueno, en el tema de como pueblo indígena, en Verá, el empoderamiento de la mujer indígena, en Verá, perdón, está mucho más fuerte ahora, porque si nos pasamos hace muchos años, la mujer indígena en Verá no era tomada en cuenta. Entonces, actualmente, dentro de las comunidades en Verá, una mujer puede ser líder de la comunidad, siempre y cuando sea una mujer que ellos vean que es capaz de poder manejar todos esos temas. Entonces, estamos trabajando en eso. Y es muy bonito que ahora puedan ser tomados en cuenta en el tema de todo eso, porque antes solo eran los hombres que podían ser líderes de la comunidad. Era como que si la mujer no tuviera voz y voto, solamente era como que dedicada a la familia, a los niños y todo eso. Pero ahora no, ahora se abren espacios para todos en general. Muy bien. Y Ashley, sí, Severino dice, qué bonito y valioso, importante, inspirador fue escucharte. Felicidades, Melissa. Te saludo desde Lima, Perú, dice Ashley. Así que... Y chicos, ¿no? Todo esto es parte de la familia Susi, ¿no? La familia Susi. Y yo tuve la oportunidad de compartir con Mili y después de Susi, de que estuvo como parte del programa de emprendimiento social, nos visitó y siempre ha sido un ejemplo, ¿no? De su trabajo, de mujer líder. Y te deseamos lo mejor, Mili, y éxitos, ¿no? Y durante estos tiempos difíciles también, pero, ¿no? Mucha fuerza y ánimo, ¿sí? Muchas gracias por venir. Eso. Y a todos, muchas gracias por participar en la sesión de hoy. Tenemos una actividad que sigue, a la cual están todos cordialmente invitados, ¿sí? Buenas noches, gracias al equipo de trabajo. Nos vemos mañana. Chao.